Al final de la clase, ¿sabés qué habría que hacer? ¿Listo? Bueno, empezamos nuestro último teórico. Este teórico fue diferido en el tiempo por un cambio de programas y unos viajes que hubo que hacer de algunos docentes a unos congresos. Y bueno, con este teórico terminamos de ver en esta parte de clases todo lo referente a la luz que encara este curso de física. Bueno, vamos a ver un poco la pantalla. ¿De qué vamos a hablar hoy? De ondas electromagnéticas, interferencia y difracción. Esos van a ser los temas que nos van a ocupar hoy. Bueno, este teórico muchas veces se da antes en el calendario. Por lo tanto, se empieza con una pequeña semblanza de qué entendemos por luz. Ustedes ya lo han visto en los trabajos prácticos, se ha desarrollado esto, incluso en el teórico de polarización de la luz. Pero bueno, son un par de transparencias interesantes que terminan con una frase de Albert Einstein que dice: cada físico quiere saber lo que es un fotón, me he pasado la vida tratando de saberlo y aún no lo sé. Bueno, esas partículas que se comportan como partículas o como ondas, según como nosotros experimentemos con la luz, nos van a permitir, esa dualidad, emplear el modelo más adecuado para los fenómenos que estamos nosotros describiendo. En este caso, vamos a recordar el modelo electromagnético de la luz. ¿Está proyectando esta imagen? Bueno, modelo electromagnético de la luz, ya lo hemos visto al principio de la clase de polarización de la luz. Interpretamos a la luz como una radiación electromagnética transversal, en donde la dirección de propagación es perpendicular a las perturbaciones campo eléctrico y campo magnético. Bueno, hay ahí dos o tres imágenes que nos ayudan a entender cómo podemos representar la luz. Inclusive hay una animada, ¿sí?, donde podemos ver que este punto amarillo que recibe esta onda electromagnética que pasa por ese sitio se ve tironeado hacia derecha e izquierda por un campo magnético y hacia arriba y abajo por un campo eléctrico. Bueno, vemos también cómo repetimos esto que hemos visto en el teórico de polarización de la luz, como un dipolo eléctrico oscilante, dos cargas que se juntan y se separan, radian radiación electromagnética, y distintas formas de ver esa emisión transversal, como por ejemplo frentes de onda, ¿sí?, cosa que también se puede representar en el caso de ondas de agua en un estanque tranquilo, ¿sí? Bueno, algo vamos a ver de esto en una imagen posterior. Bueno, ahora, ya lo han visto en la espectroscopía, pero tenemos que tener en cuenta que el espectro electromagnético abarca muchos órdenes de magnitud en lo que a longitud de onda de la radiación electromagnética se refiere, ¿sí? Tenemos ondas largas de decenas de metros y ondas muy muy cortas del orden de los nanómetros, inclusive del tamaño prácticamente del átomo. Bueno, las radiaciones cuya longitud de onda van desde medio micrón, 400 nanómetros, hasta 0,7 micrones, 700 nanómetros, son las que nosotros englobamos en lo que llamamos espectro visible o luz visible. Del azul, violeta, 400 nanómetros, al rojo, 700 nanómetros. Por encima de esa longitud de onda, infrarrojo; por debajo de eso, ultravioleta. ¿Está? Algunos animales pueden ver el infrarrojo o percibirlo. Las abejas, por ejemplo, pueden ver el ultravioleta. Bien. Y ahora algo que han desarrollado en el teórico de ondas con el profesor Federico Monsor. El principio de superposición, o también llamado de interferencia. Cuando dos ondas viajeras que se propagan llegan a un determinado punto, ese punto siente, sufre, padece la suma de los efectos de las dos ondas, las dos perturbaciones sumadas, ¿sí?
Bueno, tenemos ejemplos abajo a la izquierda de ondas que se suman, ondas de igual longitud de onda que difieren apenas en velocidad de propagación, vienen como evolución en función del tiempo la resultante, que es la suma de ambas, y en este caso, dos ondas que viajan a igual velocidad, pero que difieren muy poquito de longitud de onda una de otra, sumadas dan este patrón de interferencia. Bueno, arriba a la derecha ustedes pueden ver una animación en donde dos picos de ondas que se propagan en direcciones opuestas se suman, ¿sí? Y es una resultante, bueno, mayor. ¿Se ve esto en la vida real? Sí, sí, claro que se ve. Miren, quien haya estado alguna vez navegando o en un lago, en un río, podrá haber visto este tipo de fenómenos. Una olita, ¿sí? Y propagándose en otra dirección, otra ola. Bueno, allí donde las olas coinciden en el agua, ambas crestas se suman. Ahí tenemos un caso mecánico de interferencia constructiva o interferencia positiva. ¿Está? Muy bien. Pero vamos a referirnos a lo que pasa con la luz. Bien. Imaginemos acá una fuente de luz puntual. Una fuente de luz puntual. Podría ser esto interpretado como una cuba de ondas. ¿Qué es una cuba de ondas? Una bandeja con líquido y aquí alguien perturbando de este modo, ¿sí? Generando estas olitas. Las olitas que viste de arriba son estos frentes de onda. Pero bueno, esto es una fuente de luz puntual. Entonces, en todo su derredor emite radiación electromagnética, luz. Muy bien, a la derecha tenemos la representación de cantidad de luz en función de la posición. Cerca de la fuente, la intensidad de luz es mayor, lejos de la fuente, la intensidad de luz es menor. Trata de representarse esto aquí como zonas de mayor oscuridad en esta región que en esta región. Y si trasladamos esto a un gráfico de intensidad luminosa, ¿sí? Energía luminosa, en función de la posición, bueno, tenemos la máxima cantidad luminosa en el centro, y a los lados, donde hay un poquito más de distancia respecto de la fuente luminosa, un poquitito menos de intensidad luminosa. ¿Está claro? Bueno, habrán visto que la energía de una onda viajera o de movimiento es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por eso aquí está graficado amplitud al cuadrado. Si alguien lee acá, dice A al cuadrado. Bueno, estamos hablando de cantidad de energía luminosa, por así decirlo. ¿Qué pasa si en vez de una fuente luminosa tenemos dos fuentes luminosas? Ahí tenemos lo que estamos viendo. A ver si aquí esto corre. No. Miren. Dos fuentes luminosas, cada una emitiendo del mismo modo que la anterior que estaba sola. ¿Está? Pero, ¿qué ocurre aquí? Bueno, no sé por qué no avanza. Ah, no. Tic, ahí. Allí donde las crestas lleguen en fase, y eso habrán visto lo que es la fase con Federico, y lo hemos hablado también un poco en la parte de polarización de la luz cuando nos referíamos a láminas retardadoras. Cuando las dos ondas en un determinado punto estén en fase, habrá una interferencia constructiva, y cuando lleguen desfasadas, ambos efectos pueden llegar a anularse, y a eso lo llamaremos interferencia destructiva. Allí donde haya interferencia destructiva no va a haber luz. Allí donde haya interferencia constructiva va a haber más luz aún. Bueno, recogiendo esto en la pantalla, vamos a ver esto. Son las alternadas de luz y oscuridad, luz y oscuridad, luz y oscuridad. ¿Sí? Esta es la representación de intensidad luminosa en función de la posición de la pantalla. Lo que uno ve no es esto. Es una representación de cuánta cantidad de luz hay cuando yo recorro la pantalla de este modo. Lo que uno ve es esto, franjas luminosas y oscuras. Esto hecho con luz, si lo hacemos con olitas, ¿sí? En el agua, en una cuba de ondas, vemos lo que tenemos arriba. ¿Sí? Esta imagen son dos pelotitas que están de manera coordinada y al mismo tiempo perturbando esta superficie, y vemos aquí
las zonas de interferencia positiva y destructiva. Muy bien. Algo dice acá de importante, de vital importancia. Las dos fuentes, los dos manantiales de luz, o los manantiales de olitas, tienen que ser coherentes. ¿Qué significa que tienen que ser coherentes? Que tienen que guardar sus emisiones una relación de fase constante. No necesariamente tienen que estar en fase. Pueden estar desfasadas, pero si están desfasadas, tienen que seguir igual de desfasadas en función del tiempo. ¿Tá? Como soldados que marchan en un desfile. Están todos marchando en fase. Ponen el pie izquierdo al mismo tiempo, el pie derecho al mismo tiempo. Puede haber uno que se perdió el paso y vaya al revés. Bueno, si mantiene, ¿sí?, esa pifiada constante, por así decirlo, bueno, guardará una relación de fase con el resto. El tema es que cuando hay un montón de gente saliendo de un aula, nadie respeta el paso o ritmo de caminar del otro. Bueno, esos serían caminares no coherentes entre sí. ¿Está claro? Bien. Nueva imagen ahora, una fotografía de lo que pasa en una cuba de ondas. ¿Sí? Dos rendijas puestas en una barrera que está en el agua reciben olitas planas, un frente de onda plano. Alguien está de este lado haciendo olitas, por ejemplo, con una regla. Cada una de estas rendijas se transforma en un manantial de ondas y como la olita impacta en esta rendija al mismo tiempo que en esta, por la construcción que se ha hecho aquí, ambas fuentes son coherentes entre sí. ¿Qué veremos de este lado? Un patrón de interferencia de olitas. Esto lo realizó Thomas Young, ¿sí? Y fue el experimento con luz, y fue el experimento señero, crucial, que evidenció la naturaleza ondulatoria de la luz. Si la luz era una onda, bueno, debería presentar fenómenos de interferencia. Lo hizo. ¿Sí? Se comportó como una onda. No se sabía en ese momento si la onda era longitudinal o transversal. Propusieron que era transversal. Antes se había propuesto que era longitudinal. Se proponía un medio en donde se movía esa onda luminosa, lo llamaron éter. Después se dieron cuenta de que ese material era innecesario y era una construcción falsa. Pero fue el experimento crucial de la teoría ondulatoria de la luz. Bueno, ahora, ¿cómo obtener dos manantiales de luz coherentes con luz? Hoy en día lo hacemos muy fácilmente con un puntero láser. Esto es luz coherente, pero ¿qué pasa con la luz del sol? Bueno, la hizo pasar por una rendija. A esa luz que salió de la primera rendija, la hizo impactar en dos rendijas, simulando esto pero con luz, y lo que observó en la pantalla fue un patrón de luz-oscuridad, 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 ¿sí?, llamados máximos y mínimos, y eso entonces es la experiencia de Young, tan importante en la evolución del concepto de lo que es la luz. Bueno, ahora, un poquitito de descripción de lo que pasa aquí. Tenemos dos fuentes coherentes. Analicemos el punto central en la pantalla. Si este punto central equidista tanto de esta rendija como de la otra, y si estos dos manantiales emiten luz en fase entre sí, aquí no hay duda que llegarán las dos ondas en fase, porque el número de longitudes de onda que implique recorrer el camino desde una fuente hasta este punto va a ser exactamente igual al número de longitudes de ondas que implique o que entren en este otro camino. ¿Se entiende? Entonces siempre acaba de haber interferencia constructiva, un montón de luz, pero en otro punto de la pantalla, por ejemplo aquí, y vamos a esta representación, es posible que la diferencia de caminos entre aquí y aquí, y desde esta otra rendija hasta aquí, sea de media longitud de onda, por ejemplo. Entonces aquí llegan desfasadas en media longitud de onda. Ahí habrá una anulación en este punto de la luz. ¿Sí? Se ve la oscuridad. A eso lo llamamos interferencia destructiva. ¿Está? Bueno, si nos seguimos moviendo
respecto de la situación central, del punto central que enfrenta a ambas rendijas, hacia los costados, volveremos a tener una situación de interferencia constructiva. ¿Cuándo? Cuando la diferencia de caminos sea un número entero de longitudes de ondas enteras. Entonces volverán a estar en fase, ¿sí? Por supuesto que hay casos intermedios. Estamos representando los casos de interferencia destructiva completa e interferencia constructiva completa, ¿sí? Bueno, hay formas de calcular esta diferencia de caminos que hay entre el viaje de esta rendija a este punto y desde esta otra rendija hasta este otro punto. Para este tipo de estudio de cuentitas es necesario hacer unas ciertas consideraciones. Vamos a ver otro esquema, ¿sí? ¿Qué cosas debemos asumir? Bueno, nombres a las dimensiones. D es la distancia que hay entre las rendijas. El tamaño de estas rendijas y la distancia que hay entre ellas tienen valores mucho más pequeños que la distancia que hay desde las rendijas a la pantalla. Por ejemplo, si las rendijas pueden tener 0,1, 0,2 milímetros de tamaño y esta distancia es 1 milímetro, la distancia de aquí a la pantalla puede ser 1 metro, o sea, 1000 veces más grande. Bueno, en esos casos particulares, la tangente de los ángulos, vamos a ver qué ángulo, miren, vamos a analizar qué pasa en el centro de la pantalla y donde haya máximos y mínimos, ¿sí? Y en vez de hablar de esta distancia, en donde estemos analizando las cosas, también podemos hablar de este ángulo, ¿sí? Podemos decir, bueno, el primer máximo se sitúa a 15 centímetros por encima del máximo central, o podemos decir, el primer máximo se sitúa a 3 grados hacia arriba, o hacia otro lado también, respecto de esta dirección. Son dos formas de referirnos. Bueno, si esta distancia es muy grande, estos ángulos en general son muy pequeños. Si los ángulos son muy pequeños, la tangente de los ángulos se parece mucho al seno de los ángulos. Y el valor del seno de los ángulos se parece mucho también a los ángulos, ¿sí? La tangente de un ángulo muy chico vale lo mismo que el seno de ese ángulo. Si el ángulo es muy chico, también el seno de ese ángulo vale lo mismo que ese ángulo. Son aproximaciones que se hacen. Bueno, y por ejemplo la tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, será esta distancia I sobre esta distancia D, que separa a este sistema de rendijas de la pantalla. Bueno, tenemos ahí a la derecha la tangente de dicho ángulo, es parecido al seno de dicho ángulo, es parecido a dicho ángulo también, al seno, perdón, y al dicho ángulo, y se puede calcular como I sobre D. Bueno, ¿cuándo va a haber en la pantalla un punto en donde haya un máximo de luz? Este punto tiene que estar dibujado acá, por ejemplo, ¿no? Que es donde está el máximo de luz. Este dibujado acá. Bueno, cuando esta diferencia de caminos sea una longitud de onda. ¿Y cuándo va a haber un mínimo? Cuando la diferencia de caminos sea media longitud de onda. Bueno, para el máximo de orden 1, cada vez que se produce que esta distancia D por el seno de este ángulo es igual a un número entero de longitudes de onda, tenemos situaciones de máximos en la pantalla. ¿Se entendió hasta ahí? Cuando esta diferencia de caminos sea 1, o 2, o 3, o 4, 1, 2, o 3, o 4 longitudes de onda, va a haber un máximo. Porque van a llegar las dos en fase. No importa si una está retrasada una longitud de onda respecto de la otra. Siempre van a sumarse. El problema no es el problema. Lo curioso ocurre cuando están desfasadas media longitud de onda. ¿Está? Que está en interferencia destructiva. Bueno. Esta es la ecuación que rige la posición de los máximos. Máximo de orden 1, 2, 3. Máximo de orden 1, máximo de orden 2, máximo de orden 1, máximo de orden 2, este es el máximo central de orden 0. Y haciendo esa aproximación de trigonométrica de que estos ángulos, porque estos ángulos son muy pequeños, también tenemos esta otra ecuación, ¿sí? En donde podemos ya directamente saber en qué posición de la pantalla respecto del centro va a estar el máximo, cada uno de los máximos de orden
1, 2 o 3. Bueno. ¿Qué pasa entonces? Repetir lo anterior. Si esta distancia delta, esta diferencia que hay de caminos entre este viaje y este otro viaje, es un número entero natural de longitudes de onda, ¿sí? Va a haber una interferencia constructiva. Si este delta es un número impar de media longitud de onda, la interferencia es destructiva. 2n más 1 es una forma de representar un número impar. Cualquier número natural que pongas aquí, multiplicado por 2, se va a transformar en par. Y si se le suma 1, se va a transformar seguro en impar. Bueno, un número impar entonces de media longitud de onda, lambda sobre 2, será una interferencia destructiva. Bueno, si iluminamos una doble rendija con un láser, como el que tengo yo acá en mi mano, vamos a tener este patrón de interferencia. ¿Sí? Un máximo central, máximo de orden 1, 2, 3, 4. Máximo central, máximo de orden 1, 2, 3, 4. Y en el medio, zonas de oscuridad. Noten que a medida que nos vamos alejando de la parte central, la cantidad de luz es menor. Ya vamos a ver por qué la cantidad de luz es menor. ¿Sí? Bueno. Otras situaciones de la vida real en donde se producen fenómenos de interferencia. Miren. Franjas y colores en películas delgadas. Una pompa de jabón a veces puede tener estos fenómenos de colores tornasolados. Un poco de gasoil o aceite en el agua que está en el cordón de la vereda también puede dar este tipo de coloraciones. Dos portaobjetos o dos vidrios muy planos superpuestos uno a otro con un poco de humedad a veces en el medio pueden dar este tipo de fenómenos ópticos. Bueno, ¿qué está ocurriendo acá? Ocurren fenómenos ópticos de interferencia en las llamadas películas delgadas. Una cantidad de gasoil sobre el agua es una película muy pequeña de aceite sobre el agua. La separación que hay entre estos dos portaobjetos que están uno apoyado sobre el otro es una película muy delgada de aire. Y créanme, las pompas de jabón son una película de líquido muy delgada. Bueno, tenemos que analizar qué es lo que pasa ahí. No es del todo fácil de estudiar, de entender de entrada, pero retomemos un poco algo que han visto con Federico cuando hablaba de ondas viajeras y ondas estacionarias. Cuando hablaba de ondas estacionarias, que son ondas que no transportan energía, las de una cuerda de guitarra, por ejemplo, previamente había que definir qué pasaba cuando una onda llegaba a un extremo fijo o móvil y se reflejaba. Bueno, tenemos acá estas representaciones. Una onda viajera proviniendo desde la izquierda, en este caso es una onda mecánica, una soga si quieren, perturbada, que en un extremo está anudada a un poste. Este extremo es fijo. Bueno, cuando llega la perturbación a ese punto fijo, se refleja, rebota, si quieren así decirlo, invirtiendo su fase. En cambio, si ese punto es móvil, la reflexión se produce sin inversión de fase. ¿Ah? Esos dos casos. Bueno, aquí tenemos no solamente, en estos casos que estamos estudiando, reflexión, sino también transmisión de la luz. Vamos a este caso a la derecha. Tenemos dos medios transparentes diferentes. Están representados por una soga fina y una soga gruesa, si quieren. Una soga más pesada y blanda, ¿sí? Y una soga, si quieren, más livianita y tensa. ¿Se acuerdan que la velocidad de propagación de las ondas mecánicas depende mucho de la tensión, ¿no? Y de la masa de esos objetos puestos a transportar esa onda. Miren, en el caso de arriba, parte de la onda se transmite, parte de la onda se refleja. Como este segundo medio es más rígido, por así decirlo, podríamos decir, tiene mayor índice de refracción, y ya lo han visto en trabajos prácticos, que el primero, en la reflexión hay una inversión de fase. En cambio, si pasamos de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, la reflexión se produce como en este caso, sin inversión de fase. ¿Lo ven? En todos casos hay luz transmitida. O luz, una onda transmitida. No sé por qué dije luz. ¿Está? Estas son ondas mecánicas. Noten además que en los distintos medios la velocidad de propagación es diferente. En el medio pesado la velocidad de propagación es lenta, en el medio livianito, por así decirlo, la velocidad de propagación es más rápida. Bueno, esto para ondas mecánicas. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de luz? Vamos a analizar
este esquema que es bastante complejito. Miren, supongamos algo, una superficie que está formada de este modo, agua, una pequeña película de aceite y aire. ¿Está? Bueno. Índice de refracción del aire prácticamente 1. Índice de refracción del agua más o menos 1,33. Índice de refracción del aceite supongamos 1,4. O sea, tenemos un sándwich de alto índice de refracción entre menores índices de refracción. Una persona está observando este sistema, está observando esta capa de líquido que está en el cordón de la vereda, por así decirlo. Bueno. Y va a haber luz reflejada, luz ambiente, que incide, y que cuando llega a la primera separación entre medios ópticos, entre el aire y el aceite, parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Noten que al entrar la luz a este segundo medio, bueno, la longitud de onda es menor, la velocidad es menor, porque este índice de refracción es menor que este. Todo eso lo han visto en la parte de refracción de la luz en óptica y trabajo práctico de óptica. Bueno, algo de esto hemos hablado también en las retardadoras cuando hemos desarrollado el teórico de polarización de la luz. Bueno, ahora, esta radiación llega a esta nueva separación entre dos medios transparentes, se llama dióptro eso, lo llamamos dióptro, y de nuevo parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta. ¿Está claro? Bueno. Esta luz que se refleja va a emerger. Si los ángulos son adecuados y esta capa es muy delgada, es posible que este ojo recoja tanto esta luz que se reflejó en la primera capa como la que se reflejó en la segunda capa. Ahora bien, en esta reflexión, donde el segundo medio es más refringente, tiene más índice de refracción que el primero, hay inversión de fase. Y en esta reflexión, como el segundo medio tiene menor índice de refracción que este medio, no hay inversión de fase. Entonces, estos dos rayos están desfasados entre sí, porque en esta reflexión no hubo desfasajes, pero en esta reflexión sí. Ambos rayos hacen interferencia destructiva y no se ve la luz. Bueno, no es que la persona no vea luz, no va a haber luz de esta longitud de onda. De todas las longitudes de ondas posibles, hemos dibujado una, y para esta en particular, la interferencia es destructiva, y si suponemos que esta luz es, por ejemplo, de una longitud de onda correspondiente a la luz verde, la reflexión de esa luz ambiente que llega a nuestros ojos no va a tener componente verde, entonces seguramente la persona va a ver en esta región un reflejo de color rojizo. ¿Me entienden? Cuando uno recibe luz blanca empobrecida en algún color, ¿sí?, la entiende como el color complementario. Una luz blanca sin verde, uno la ve roja, la siente roja. ¿Está? Aunque no sea luz roja monocromática, como por ejemplo este láser que tengo yo en la mano. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahí se acepta lo que pasó? Bueno. Hay una cosa muy interesante. ¿Qué pasa si este camino de la luz dentro de esta capa no es un número entero de longitudes de onda? También se puede producir un desfasaje entre esta luz y esta otra luz, no en base a si hubo inversión o no hubo inversión de fase en las reflexiones, sino si hubo o no desfasaje por haber recorrido un determinado espesor con una longitud de onda diferente. Si entra la luz acá un número entero de veces, un número entero de longitud de onda, no va a haber desfasaje producido por haber viajado una cierta distancia en un medio de distinto índice de refracción. En cambio, en este caso, si por ejemplo el espesor es del orden de un cuarto de longitud de onda, ¿sí?, los análisis que hacemos de esta situación de reflexión y de esta situación de reflexión son exactamente iguales. Acá hay inversión de fase. Acá no hay inversión de fase. Entonces, este rayo y este rayo aparentemente
estarían desfasados, pero no. Al haber entrado un número impar de media longitud de onda, la luz en este camino óptico, por refracción sale desfasada a media longitud de onda. Entonces, aquí se produce un desfasaje por reflexión. Y en este camino se produce un desfasaje por haber recorrido un camino óptico en donde entró un número impar de veces una media longitud de onda de esa radiación ahí adentro. Tenemos acá entonces las dos luces en fase y se ve la luz. ¿Está? Entonces, cuidado. No solamente hay que tener en cuenta los desfasajes que se pueden producir en las reflexiones, sino también en el camino dentro de un medio de distintos índices de refracción. Con lo cual, uno puede, regulando el espesor de esta capa delgada, elegir qué longitud de onda va a ser la que no se refleje. Ustedes habrán visto cristales o anteojos antirreflex, ¿sí? No como estos. Si ustedes reflejan una luz en estos vidrios van a ver luz blanca, o lentes de print ahí está, estos de Julián. A ver, los reflejos de los tubos de luz en estas lentes son coloreados, no sé si ustedes los llegan a ver. Agarren lentes antirreflex, reflejen una luz blanca en ellos y van a ver que tienen colores púrpura o verde, según como uno lo oriente. Perfecto. El tratamiento con capas delgadas de los lentes hacen que tengan colores tornasolados, ¿sí? En prismáticos se ve eso también. Bueno, ya hemos visto entonces cómo se pueden generar colores en capas delgadas. También esto ocurre, por ejemplo, en las salas de mariposa, en capas delgadas de plumas de aves, ¿sí? Esas plumas que son iridiscentes, que tienen un sinnúmero de colores. Pucha, ¿cuántos pigmentos está haciendo este bicho? No están así, ¿sí? Sí, es una disposición de materiales ópticamente transparentes que por fenómenos de este tipo le dan el color tornasolado a ciertos escarabajos y a las plumas de ciertas aves. Bueno, otra aplicación que implica la interferencia y difracción, y no me traje el filtro que yo tengo, bueno, es los filtros interferenciales. Imaginemos esto, un medio transparente de un espesor muy controlado, ensandwichado entre dos vidrios semiespejados. Entra la luz por aquí y empieza a rebotar entre las paredes semiespejadas, ¿sí? Bueno, se regula este espesor que hay entre ambos semiespejos, ¿sí? De un modo tal de que sea un múltiplo de media longitud de onda de la longitud de onda que uno quiere dejar pasar. Todas las otras longitudes de onda en su reflejar adentro se anulan, pero solamente hay una que en las sucesivas reflexiones no sufre sino interferencia constructiva siempre y emerge del otro lado. Bueno, eso está descrito acá, ¿sí? En el texto que tiene a la derecha. Y esos filtros interferenciales nos permiten a nosotros obtener longitudes de onda de muy buena calidad. Longitudes de onda de muy, muy buena calidad. Bueno. O sea, se usa como sistema monocromador. ¿Está? Así como ustedes... a ver, ustedes en espectroscopía hicieron medición de sodio y potasio en una fotometría de llama. ¿Sí? Determinaron sodio y potasio analizando la luz que esos elementos producían en la llama. Bueno, el aparato, cuando medía sodio, solamente estaba dándole bolilla
a la emisión producida por el sodio porque hay un filtro interferencial entre la llama y el detector ajustado de modo tal de que la luz que pueda atravesar ese filtro sea la luz de 528, no me acuerdo cuántos nanómetros, que es la luz de desexcitación del sodio. Bien. Si uno quiere cambiar de elemento, cambia de filtro interferencial y puede venir, por ejemplo, potasio, litio, calcio, lo que sea necesario. Bueno, y ahora nos metemos un poquitito en difracción. Cuando analizamos bien qué pasa con las sombras de los objetos, no siempre vemos sombras definidas o bordes nítidos. Si analizamos con mucha precaución, esto no lo vemos a menos que lo busquemos. Por ejemplo, los límites de una hoja de afeitar iluminada, vamos a ver que hay como máximos y mínimos de ese borde, ¿sí?, que está limitando el paso de luz. Si yo ilumino una simple rendija con un haz de luz, lo que uno esperaría obtener es una raya. En cambio no. Uno ilumina una rendija, se encuentra del otro lado un máximo de luz central ancho, mínimos y después otros máximos. Pero ¿cómo? Si es una sola rendija. Una abertura circular iluminada por un láser, si es muy chiquita la abertura circular, me da un espectro de difracción que es un círculo central, un círculo negro, otro círculo iluminado. La representación de luz, oscuridad, luz está puesta acá. ¿Sí? Lo van a ver mejor en sus pantallas en la computadora que aquí proyectado, ¿sí?, tomado por una cámara. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, parece que la luz se curva en los bordes y si analizamos, por ejemplo, la sombra en el borde de una hoja de afeitar, miren lo que tenemos acá. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Está pasando está ocurriendo el fenómeno de difracción, cuya explicación es la interferencia. ¿Sí? Los espectros de difracción se explican por las interferencias que sufren las ondas luminosas cuando alcanzan estos objetos que estamos describiendo o iluminando. Bueno, ¿qué tenemos que ver en la próxima transparencia? Un ejemplito de difracción con ondas mecánicas. Miren, un frente de ondas, olitas, que llegan a una barrera en una cuba de ondas que tiene una rendija. ¿En qué se diferencian estas tres situaciones? En que, en este caso, la separación entre los frentes de onda, o sea, la longitud de onda de las olitas que llegan a esta rendija, es más pequeña que el tamaño de la rendija. En cambio, en estos casos, son semejantes el tamaño de la rendija y la longitud de onda de la ola que llega. Bueno, cuanto más semejante o del orden sea la longitud de la onda que llega a la rendija, respecto al tamaño de la rendija, quiero decir, fíjense lo que ocurre acá. En vez de formarse un haz hacia adelante solito de olitas y aquí no haber ninguna perturbación, no hay sombra nítida. Es como que la olita se curva e invade zonas atrás de un tabique. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ocurre con el sonido, por ejemplo. Ustedes, si yo me voy afuera del aula, abro la puerta y me escondo atrás de la pared inmediatamente detrás del borde, a ver, dale, Julián, me voy acá atrás, no me van a ver. Esta rendija es un tamaño muy grande respecto de medio micrón, que es la longitud de onda de luz visible, y no pretendan ustedes tener una imagen mía de difracción. Sin embargo, si yo les hablo allá afuera, micrófono aparte, ustedes me van a oír. ¿Sí? Las longitudes de onda del sonido son semejantes a la longitud de onda, perdón, las longitudes de las puertas. Entonces ustedes pueden no verme, pero oírme. ¿Está? Ya no se considera una frontera esa puerta y me escucha solamente el que visualmente ve mi boca. ¿Se entiende? Bueno. Pasa en la naturaleza, sí, acá tenemos una foto de altura, ¿sí?, en donde las olas que hay aquí penetran por esta abertura en una bahía un poco más serena, pero miren, hay difracción.
Uno diría, bueno, si esta barrera, perdón, este solamente paso de las olas, solamente las olas van a venir y van a llegar hasta acá. No, es difracción. ¿Está? Bueno, entonces, es por eso que en la pantalla, en la experiencia de Young, cada una de las rendijas que era iluminada desde atrás, no solamente emitía luz hacia adelante, sino también hacia los costados. Claro, hacia los costados con menor intensidad. Con menor intensidad. Pero es por difracción. ¿Está? Bueno, ahora, un análisis, un análisis de cómo podemos interpretar estos fenómenos que en una rendija no me dan una imagen nítida, sino que me dan luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Bueno, se propone que cada punto alcanzado por una radiación electromagnética se transforma en un nuevo emisor de ondas, ¿sí? Entonces miren acá, podemos dividir a esta única rendija de un ancho A en un sinnúmero de rendijas más chiquititas. ¿Cuántas? Las que querramos. El mínimo son 2 rendijas, una acá y otra acá. ¿Está? Bueno. Si hacemos un estudio sobre la pantalla de cómo llegan en fase las luces provenientes de cada uno de estos puntos de la rendija, de las hipotéticas rendijas que hubiese ahí, bueno, vamos a tener una ecuación exactamente igual a la que habíamos visto antes para el caso de 2 rendijas, solo que en este caso es una condición de mínimo. Cuando esto es un número entero de longitudes de onda, es una condición de mínimo. ¿Sí? Bueno. Imaginen esto. Cada una, ahora se lo voy a explicar de este modo, cada una de estas rendijas emite luz, ¿sí? De esta manera, olitas, ¿se entiende? ¿Está? Este emite, bueno. Si estamos considerando que no hay barrera, que todo es rendija, y uno estudia cuál es la interferencia de la luz que proviene de esta rendija con todas las otras, y de esta rendija con todas las otras, y de esta rendija con todas las otras, un poder de cálculo grandísimo hay que tener, llega a la conclusión de que la única perturbación que no se anula es la que avanza hacia adelante. Entonces, cuando no hay rendijas, uno ve una de luz que avanza hacia adelante, ¿sí? Por ejemplo, una ventana rectangular con luz de sol me da una imagen de sol rectangular en la pared. Cuando empezamos a achicar el tamaño de esa ventana, lo hacemos cada vez más chico, cada vez hay menos cantidad de luz y hay más borde en relación a la cantidad de luz total que dejó pasar. ¿Está? Muy bien. ¿Qué pasa? Estos emisores de los costados no tienen emisores aquí y aquí que hagan que sus emisiones interfieran negativamente o destructivamente con estas y eso impida que la luz se propague en estas otras direcciones. La frase fue complicada. Lo repito. Cada una de estas rendijas, si no hubiese, cada uno de estos puntos, si no hubiese rendijas, si no hubiese tabique, ¿sí? Interfiere con todo los de alrededor, de modo tal de que solamente la interferencia constructiva se da hacia adelante. ¿Hasta ahí llegamos? Bueno. Ahora, todas las emisiones que cada una de estas rendijas quiere hacer para los costados, alguna otra se las suena, se las anula. Pero ¿qué pasa en los casos que aquí hay tabiques? Estos emisores de los bordes no tienen aquí otros emisores que anulen las emisiones de estos emisores que van en estas direcciones. Nadie interfiere negativamente, nadie de aquí, porque no hay nadie, por así decirlo, no hay ningún emisor, interfiere negativamente con estas emisiones. Por eso se curva la luz en los bordes. ¿Está ahora? ¿Sí? Bueno. Así es como se interpreta. Bueno. Miren. Entonces, imaginemos una rendija
Con una rendija voy a tener este espectro de difracción. Una rendija me da este espectro de difracción. Vamos a analizar media pantalla, por ejemplo, de acá para allá. Si tengo dos rendijas me darán la experiencia de Young. ¿Recuerdan? Luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Esto sería luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, si estas fuentes emitieran su luz en todas estas direcciones con igual intensidad. Pero no lo hacen así, lo hacen con más intensidad hacia adelante que hacia los costados. Hacia los costados la luz cae en intensidad. ¿Se entiende? Entonces lo que uno ve en realidad es esto. Uno ve el patrón de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, pero con menor intensidad conforme uno se aparta del centro. Y esto es lo que realmente uno ve en la pantalla. Esta es la envolvente de la difracción, y lo que uno ve acá, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, es la interferencia de la luz proveniente de ambas rendijas. ¿Sí? Si tenemos 3 rendijas, bueno, el patrón ya se complica. 4 rendijas, el patrón se complica más. ¿Sí? Aparecen muchos más máximos y mínimos, pero algunos se van reforzando. No tenemos acá el programita, ¿no? Bueno, no importa. No, está bien, está bien. Miren, pues yo lo traía en un paquete. Bueno, miren este fenómeno. Esto es una radiofracción. Esto es una película que tiene una persiana muy finita de franjas transparentes y opacas, Cuando un haz de luz coherente como la de este láser atraviesa a esa red de rendijas, bueno, habrá un máximo central, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿sí? Podemos hacer eso por transmisión, o podemos hacer eso reflejando la luz en cosas que tengan espejito y un espejito, espejito y un espejito, en vez de franjas transparentes, franjas espejadas, como por ejemplo un CD. Si nosotros reflejamos, a ver, sí. Vamos a poner oscura la pantalla, miren, una es de láser, un CD. Ahí. ¿Ven? El máximo central es este. ¿Sí? Difícil. Y ahí tienen los máximos, ¿sí?, de luz y oscuridad. ¿Lo ven? Bueno, si en vez de hacerlo con un CD, lo hacemos con un DVD, el DVD tiene sus rayitas más finamente grabadas. El CD utiliza luz infrarroja, longitud de onda más larga. El DVD ya usa luz visible, es una longitud de onda más corta, se puede escribir más chiquito, ¿sí? Como cuando ustedes escriben, acá entra mucha más información escribiendo con un lápiz finito que en un CD escribiendo con una longitud de onda gruesa, ¿sí? Cuando ustedes hacen un machete, que escriben con algo grueso o con algo finito, ¿está? Entra más información con un lápiz finito. Bueno, vean cómo es la separación aquí entre máximos y mínimos. Mucho mayor. ¿La llegan a ver? Miren dónde están. Allá está el máximo central y ahí recién aparece alguno. ¿Lo ven? ¿Se nota esta gran separación que hay? Bueno. Es un poder mayor separador. Es mayor el poder separador que tiene una radiofracción cuando son más finamente grabadas dichas redes. Bueno, entonces, ¿recuerdan que habíamos dicho que la posición de estos máximos y mínimos dependía, entre otras cosas, además de la geometría de todo el sistema, de la longitud de onda con que iluminamos? Bueno, si iluminamos una radiofracción con luz roja, podemos obtener, por ejemplo, esta posición de máximos y mínimos. Si lo hacemos con luz azul, vamos a tener también una distribución de máximos y mínimos, pero en otras posiciones. Si enviamos mezcla de luz azul y roja, o sea lila, la veríamos como violeta o púrpura,
Este dispositivo, esta red de difracción, nos permite separar las componentes. No aquí en el centro siempre coinciden. Acá no van a estar separadas, pero sí aquí. Bueno, entonces esta utilidad de la radiodifracción es la que se utiliza en los espectrofotómetros que ustedes trabajan para seleccionar tal o cual longitud de onda de trabajo a partir de una fuente de luz de longitud de onda continua, como puede ser una lámpara incandescente de tungsteno. ¿Sí? También con radiodifracción se descompone la luz que proviene, por ejemplo, de estrellas, ¿sí? Para hacer análisis espectroscópico y saber qué elementos hay en esa estrella, ¿sí? A distancia, analizando la componente de frecuencia y longitud de onda de la luz que nos llega. Bien. Si alguien ha visto esta es una red de difracción tallada con láser, ¿sí? Fíjense, las separaciones estas son del orden del micrón. Cercano, en orden de magnitud muy cercano, o del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz visible. ¿Sí? Más o menos es el tramado, no así rayado, sino de espejado y opaco que tiene un CD. Un CD tiene más o menos, ¿sí?, 625 rendijas o espejitos por milímetro. La separación entre tracks es más o menos 1,5 micrón, y por eso uno ve formación de espectros o colores iridiscentes de composición de la luz cuando la luz blanca se refleja en un prisma. ¿Está? En un prisma, perdón. En un CD. ¿Está? Muy bien. Esto, a ver. Déjenme ver. Recuerden que les dije que en aberturas circulares, si la abertura es muy pequeña, no aparece un punto luminoso si yo lo atravieso con una luz, sino una serie de círculos concéntricos. Es un espectro de difracción de una abertura circular. Bueno, eso es bastante importante cuando se trabaja en microscopía, en óptica en general, porque uno piensa que cuanto más pequeño es el diafragma con que uno saca las fotos, menos aberraciones vamos a tener por las partes de la lente que no tienen curvatura adecuada. Bueno, mentira. Se empieza a achicar, ¿sí?, el diafragma o el agujero por donde nosotros dejamos pasar la luz, y empiezan a molestar los fenómenos de difracción. Bueno, nuestras pupilas también tienen fenómenos de difracción cuando vemos fuentes de luces lejanas. Bueno, cuando dos fuentes de luz que están muy próximas entre sí se pueden ver como distintas. Cuando en sus espectros de difracción el máximo de una de ellas coincide con el mínimo de la otra. Si el máximo de una de ellas coincide con el mínimo de la otra, bueno, uno se puede dar cuenta de que hay dos fuentes de luz diferentes, ¿sí? Es muy común eso en la ruta, les dicen de noche, es muy común eso. En la ruta, si ustedes van a pasar a un auto y ven que viene otro del lado contrario, si se ve como un solo foco de luz, el auto que viene está suficientemente lejos. En cambio, si ya se ven sus dos focos como separados, está lo suficientemente cerca como para no pasar. ¿Sí? Bueno. Con las motos eso no se cumple en general, es más dramático lo que puede pasar. Bueno, retomando lo anterior. Si yo con un láser ilumino un orificio circular, tengo este espectro de difracción. Si ilumino una rendija, obtengo este espectro de difracción. Una doble rendija, este espectro de difracción más interferencia. Este espectro de difracción, este patrón de difracción, ¿qué tipo de arreglo de rendijas lo produce? Bueno, en este caso una red cuadrada, ¿no? Una red cuadrada. Una red cuadrada puede ser, por ejemplo, la tela de un paraguas. Si uno mira una luz puntual a través de un paraguas, va a ver este tipo de fenómenos, ¿sí? De un paraguas sutil, ¿no? De un paraguas que sea gordo. La moraleja es, conociendo el patrón de difracción, se puede inferir el tipo de red que lo generó. Si yo veo esto, puedo decir, una doble rendija. Si yo veo esto, digo una difracción cuadrada, una red cuadrada. Bueno, lo potente de esto es que podemos, analizando los espectros de difracción, saber cómo es el arreglo, por ejemplo, de átomos en un cristal, si empleamos una longitud de onda tan corta como que sea del orden de la distancia que tienen o que guardan entre sí los diferentes planos atómicos dentro de un cristal de material. Bueno, están tan cerquitas esas rendijas
en los materiales y en los cristales, que la luz con que hay que iluminar es rayos X. ¿Sí? Pero los cristales son, entonces, redes de difracción para los rayos X. ¿Qué se hace entonces? Se agarra una muestra, se la ilumina con rayos X, se la puede hacer rotar, se recoge en una película donde aparecen puntos de luz, ¿sí? O se puede rodear a una sustancia, un cristal, con una película fotográfica, hacemos impactar en esa sustancia un haz de rayos X y solamente en algunas direcciones se produce difracción. El 90 y pico por ciento de los rayos X atraviesan la muestra y salen por otro lado. ¿Sí? Bueno, miren qué ecuaciones se emplean en estos fenómenos. ¿No se parece mucho esto a las ecuaciones que estamos viendo en rendijas? ¿Sí? Bueno, donde D es la distancia que hay entre planos atómicos en un cristal, 2D por ser altita será el desfasaje. ¿Sí? Solamente hay rayos que se reflejarán en este plano, rayos que se reflejarán en los planos inferiores de esos cristales, y estudiando los espectros de difracción sabemos cómo están acomodados los átomos dentro de la materia. Premio Nobel de Bragg por haber hecho estudio en este tipo de cosas y además distintas formas de presentar las películas fotográficas frente a la muestra iluminada con rayos X. Distintas técnicas que hay. Bueno, ejemplo, un alfa hélice, ¿sí? Interpretar esto hoy en día es mucho más fácil que en los albores de esta técnica, donde los espectroscopistas de rayos X tenían su ojo clínico para ver y analizar qué es lo que se estaba viendo. Hoy en día con la base de datos es mucho más simple, ¿sí? Interpretar un espectro de difracción de rayos X, ¿sí? Por este agujerito es por donde pasó la radiación. Y aquí tenemos, por ejemplo, una típica imagen de la difracción de rayos X de la doble hélice del ADN, ¿sí? Señera en el descubrimiento de su estructura, ¿está? Por una persona que fue dejada de lado por Watson y Crick, Rosalind, una señora, ¿sí? Brillante en lo suyo. Muy bien. Después tenemos formuleo. Formuleo, simplemente de repaso, ¿sí? Y un par de problemitas como para que ustedes practiquen, si ustedes quieren. Y por último, y esto lo veíamos simplemente porque este teórico venía antes de espectroscopía, donde ya se nota la naturaleza granular de la luz cuando los fenómenos que se estudian no son de transmisión, sino que son de absorción o emisión. Esto es una película fotográfica, ¿sí? Están fotografiando a una mujer. En este caso, abrieron durante muy poco tiempo el objetivo. ¿Me entienden? Llegaron muy pocos fotones. Un poquito más de tiempo. No va apareciendo toda la imagen de igual manera, de manera pareja, sino que aparecen puntitos, ¿sí? Entonces parecería que la luz no llega a toda la película al mismo tiempo en igual intensidad, sino que llega de manera granular. Y tenemos otro experimento. Tenemos un cañón de electrones. Bueno, a ver, aquí adentro hay un cañón de electrones, hay un orificio a través del cual uno puede disparar un rayo de electrones. Y aquí tenemos adelante una pantalla fluorescente que emite luz cuando recibe los electrones. Salen los electrones de este agujerito. ¿Qué esperarían obtener aquí? ¿Un punto de luz? No, se obtiene esto. Un espectro de difracción. Luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz. ¿Lo ven? Luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Epa, son partículas, electrones. Están comportándose como una onda. Y sí, según con qué experimento le preguntemos a la luz y a los electrones cómo te comportás, nos contestará, me estoy comportando como una onda, me estoy comportando como un electrón. O como una partícula. ¿Sí? Muy bien. Un poco de bibliografía para ustedes. Tengan acceso a todo esto. Y listo. Nos vemos la vez que viene.